Pedimos, Señor, que dispongas nuestro corazón en una actitud de sencillez, de humildad, para recibir tu palabra. Y si tu palabra, Señor, abre los ojos y nos ayuda a ver necesidades espirituales que hay en nuestro ser, que también tu Espíritu Santo nos ayude a tomar esa palabra y aplicarla a nuestra vida. Que tu Espíritu Santo dé fuerza a nuestra voluntad, a nuestro corazón, para ser personas hacedoras, personas obedientes de tu palabra. Gracias, Señor, por aquella promesa que se cumple día a día de que tu Santo Espíritu nos enseñaría la verdad y que nos haría recordar todas las cosas que tú enseñaste. Hoy harás nuevamente eso, Señor, a través de tu Santo Espíritu, y estamos agradecidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, supongo que ustedes ya están listos ahí en la primera carta de Pedro, ¿verdad? Porque ese es el texto que tenemos en estudio desde hace varias semanas. Vamos a terminar hoy el capítulo 3 de la primera carta de Pedro. El viernes tuvimos un estudio muy lindo, muy desafiante. Para mí fue un estudio motivador, donde el apóstol Pablo o Pedro da por sentado, el apóstol Pedro da por sentado que los sufrimientos por causa de nuestra fidelidad a Jesús van a venir a la vida del creyente, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Pedro nos decía, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando estamos caminando en el camino de los sufrimientos por causa del Señor? Y recuerdo que estuvimos hablando de cinco actitudes que el creyente debe tener en medio de las tribulaciones, de las pruebas, de las aflicciones, cuando sufre por causa de la justicia. Primero, el creyente debe considerarse bienaventurado por sufrir por la causa del Señor. Segundo, decíamos que su corazón no debe ser paralizado, no debe ser apocado por temor a quienes afligen su vida. La tercera actitud que mencionábamos es que el creyente debe seguir honrando a su Señor, aún en medio de las aflicciones. Cuarto, decíamos que el creyente debe estar preparado para presentar defensa, para defender su esperanza en Cristo. Y por último, decíamos que debemos estar seguros de que nuestros sufrimientos no sean por hacer el mal, sino por hacer el bien. Así que el sufrimiento es casi el tema principal de esa primera carta del apóstol Pedro. Y ese es el tema que se respira allí en la atmósfera de esa carta. Pero quiero recordarles algo importante, que cuando Pedro escribe esa carta a esos creyentes que están sufriendo, que están siendo afligidos por la causa de Jesús, Pedro tiene el propósito de animarles, de alentarles, de darles ánimo, de transmitir consuelo, pero también de transmitir esperanza. Ese es el propósito, el principal propósito, el gran propósito del apóstol Pedro con esa carta es eso, transmitir, al decirles, hermanos, estamos viviendo aflicciones, pero tenemos una esperanza maravillosa, hay una gloria venidera que está preparada para nosotros. Y los versículos que vamos a estudiar hoy refleja claramente cómo Pedro quiere transmitir ánimo y esperanza a estos creyentes. Y Pedro va a usar el ejemplo de Jesucristo. Primero, Pedro va a hablarnos del padecimiento de Cristo para decirle a los creyentes, para decirnos a nosotros, miren, cuando nosotros sufrimos por la causa de Jesús, también estamos identificándonos con el padecimiento de Jesús, porque Jesús también padeció. Pero luego Pedro va a hablar del triunfo de Cristo, porque después de su padecimiento vino su triunfo. Y va a hablarles del triunfo de Cristo a sus destinatarios para decirles de manera implícita, algún día también nosotros, después de nuestro sufrimiento, participaremos del triunfo de Cristo Jesús. Así que teniendo eso en mente, vayamos a la primera carta. Daniel, si me permitís compartir, te agradecería. Vayamos a la primera carta de Primera Pedro, capítulo 3. Primera Pedro, capítulo 3. Vamos a ubicarnos en el versículo 18, mis hermanos.
Y vamos a leer hasta el versículo 22. Primera Pedro 3, 18 al 22. Dice versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Versículo 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo hasta la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esta es la idea. Esta es la idea que va a regir la reflexión esta mañana. El padecimiento y el triunfo de Cristo nos fortalece en nuestros padecimientos. Porque cuando Pablo habla del padecimiento, cuando Pedro habla del padecimiento de Cristo y del triunfo de Cristo, lo que quiere es transmitir fortaleza a aquellos creyentes que sufren. Para decirle, alguien sufrió como ustedes ya. Y luego para decirles, alguien ya triunfó, alguien ya es victorioso y un día nosotros participaremos de su victoria. Así que el primer punto para esta mañana es este. Los creyentes nos identificamos con los padecimientos de Cristo cuando padecemos por hacer el bien. No tengan ninguna duda, porque eso es lo que está diciendo Pedro, que los creyentes nos identificamos con los padecimientos de Cristo cuando padecemos por hacer el bien, no cuando padecemos por hacer el mal, sino cuando padecemos por causa de la justicia, cuando padecemos por causa de nuestra fidelidad al Señor. Y esto me parece maravilloso. Lo que dice el versículo 18 me parece maravilloso, porque es algo así como que si Pedro dijera, miren hermanos, ustedes no son los únicos, no son los únicos que han padecido lo que ahora padecen, no son los únicos. Es más, dice Pedro, ustedes no son los primeros en sufrir este padecimiento. Alguien antes de ustedes ya padeció como ustedes están padeciendo hoy. Alguien ya pasó por eso. Alguien antes ya lo experimentó. Entonces, mire cómo empieza el versículo 18. Pedro dice, también Cristo padeció. Leamos todo el versículo 18 para tenerlo fresquecito ahí en nuestra mente. Versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, lo primero que dice Pedro es, el padecimiento que ustedes experimentaron hoy, alguien ya lo experimentó antes. Ustedes ni son los únicos, ni son los primeros. ¿Cómo alivia saber que no somos los únicos que participamos de estas aflicciones, hermanos? ¿Y cómo alivia saber también que no somos los primeros? Alienta nuestro corazón saber que alguien ya recorrió ese camino, saber que alguien ya hizo brecha, y por esa misma brecha, esa brecha abierta, vamos nosotros. Ahora, a mí me llama mucho la atención este término. Mire, también. Los profesores de gramática española que nos acompañan esta mañana saben que este es un adverbio de comparación. Es un adverbio de comparación. ¿Y cuál es la función que ese adverbio, que aquí se llama también, cuál es la función que cumple aquí en este pasaje? Pues, de manera general, déjeme decirle que un adverbio de comparación es usado para hablar de algún tipo de semejanza que hay entre algo
y otra cosa que fue mencionada anteriormente, ¿ya? En este caso, el adverbio también es usado para comparar el padecimiento de Cristo en el versículo 18 con el padecimiento de los creyentes a quienes les escribe Pedro en los versículos anteriores. Así que este término es muy importante. Este término lo que hace es unir la experiencia nuestra o identificar nuestra experiencia con la experiencia de Cristo. Mire cómo termina diciendo o cómo dice la primera parte del versículo 17, que lo estudiamos el viernes pasado. El versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis. O sea, Pedro dice, en la realidad del creyente, en la realidad de la vida del creyente, hay padecimiento por la causa de Jesús, sobre todo cuando ese creyente es fiel. Pero mire, él también dice, pero también Cristo padeció. ¿Sabe por qué me encanta ese también que usa Pedro allí? Porque ese adverbio me recuerda que alguien ya padeció lo que nosotros padecemos hoy. Me encanta. Debe encantarle a usted. Ese también nos recuerda que alguien ya sufrió las aflicciones que nosotros podríamos pasar hoy por la causa de Jesús. Me encanta también ese adverbio porque nos recuerda que a través de nuestro padecimiento estamos identificados con Cristo. Pero no solamente nosotros estamos identificados con Cristo, ese adverbio también nos recuerda que Cristo está identificado con nosotros en nuestras aflicciones. Es maravilloso pensar que en el camino del sufrimiento por la causa de Jesús, Cristo camina con nosotros. Ese también nos recuerda eso. Me encanta ese también porque nos recuerda que Cristo es. No diga más, nadie entiende mi dolor, nadie entiende mi carga, nadie entiende mi aflicción. Pedro dice que también Cristo padeció. Entonces ese también me recuerda que hay alguien que entiende nuestras aflicciones. Ese también nos conecta con lo siguiente. Primero dice que también Cristo padeció. Segundo, también Cristo padeció por hacer el bien, porque el tema de Pedro es ese. La exhortación y el recuerdo que Pedro hace recurrentemente a sus destinatarios es, hermanos, si van a sufrir, debe ser por hacer el bien. Ustedes no deben estar sufriendo por ser malhechores. Ustedes no deben estar sufriendo por ser corruptos, delincuentes, criminales. No deben estar sufriendo por causa de su inmoralidad. No deberían sufrir o no deben, su sufrimiento no debe ser por causa de su pecado, por hacer el mal. Dice, ustedes hermanos, si van a sufrir en medio de este mundo que les rechaza, sufran por hacer el bien. Y recuerda, también Cristo padeció por hacer el bien. Según ese versículo 18, ¿cuál fue el bien por el que Cristo sufrió? Dice el versículo 18 que Él sufrió por los pecados de todos los pecadores. Y luego dice que sufrió para llevarnos a Dios. Sin el sufrimiento de nuestro Señor, no habría sido posible el perdón de pecados. ¿Ya? Sin el sufrimiento de nuestro Señor Jesús, no habría sido posible nuestro camino al cielo. Así que Cristo padeció por hacer el bien. Y esto es un estímulo para los creyentes a quienes les escribe Pedro y para nosotros hoy en el siglo XXI. Hermanos, si vamos a padecer, que no sea por nuestros planchones, que no sea por nuestros hierros, que no sea por nuestras imprudencias, que no sea por nuestras malas decisiones, que nuestro sufrimiento sea única y exclusivamente por nuestra lealtad a Jesús, porque les recuerdo una vez más, la fidelidad abnegada nuestra a Jesucristo, de cualquier manera, va a traer aflicción a nuestra vida. Pero también Pedro dice que Cristo padeció siendo justo. No padeció por ser un criminal. No padeció por ser un malhechor.
Cuando estaba en la corte frente a Pilato y frente a Herodes, hubo acusaciones, pero todas esas acusaciones fueron desvirtuadas, fueron al final halladas acusaciones falsas. Y por eso Pedro, quien vivió, quien acompañó a Jesús por lo menos 3 años en un discipulado profundo, ahora da testimonio y dice, él, a quien yo conocí, con quien yo caminé, quien formó mi vida, él padeció siendo justo. Otro tremendo reto para nosotros, hermanos. Los creyentes no deberíamos sufrir por injusticias nuestras. El que es bienaventurado por su sufrimiento, por causa de la justicia. Así que, mire, el justo, dice Pedro en el versículo 18, padeció el justo por los injustos. Claro, la justicia de Jesús es una justicia sublimemente elevada en relación con nuestra justicia. Pero dentro de lo que cabe, hermanos, nosotros debemos ser personas justas, aún con nuestras imperfecciones, y aún y con la presencia del pecado todavía en nosotros. Nos corresponde vivir como personas justas en este mundo que nos está observando. Y si vamos a padecer, entonces que sea por ser justos, por la justicia. Pedro también nos dice que Cristo padeció lo peor. Esto también debe alentar a los destinatarios de Pedro, porque posiblemente hasta este momento ningún creyente allí entre los creyentes que están como destinatarios de Pedro han muerto. Posiblemente, quizás sí, pero supongamos que ya haya muerto un hermano de esos. Yo creo que no hay ninguna muerte tan cruel, tan brutal, tan dolorosa, tan afligida como la muerte de Jesucristo. Jamás va a haber una muerte como él. Y si hubiera una muerte físicamente parecida a la de Jesús, recuerde que la aflicción de Jesús en su muerte no solamente fue por experimentar dolor físico, también fue el dolor en su corazón por llevar el pecado de todos nosotros. Entonces, en ese sentido, nunca va a haber una muerte tan dolorosa y tan terrible como la muerte que experimentó nuestro Salvador. Y Pedro le recuerda a esos cristianos, nos recuerda hoy, hermanos, cualquier aflicción que ustedes puedan vivir hoy, que nosotros podamos vivir hoy, se quedan cortitas comparada con el padecimiento de Cristo. Cristo padeció lo peor, padeció la muerte. Mire, ya al terminar el versículo 18 dice, siendo a la verdad muerto en la carne. Físicamente se le quitó la vida. Físicamente su cuerpo murió después de padecer terrible dolor. Así que mis hermanos, el punto principal del que estamos hablando aquí es este. Los creyentes nos identificamos con los padecimientos de Cristo cuando padecemos por hacer el bien. Quiero recordarle esto. Si esto es así, si con nuestro padecimiento nos identificamos con el padecimiento de Cristo, óigame, esto es un privilegio. Sufrir por la causa del Señor es un privilegio. Un privilegio que quizá no lo merecemos. Pero vamos a aceptarlo con gozo, con alegría, con confianza en el Señor. Por lo menos así lo miraban los creyentes primitivos, quienes se gozaban de enfrentar las arenas de los coliseos en Roma para ser devorados por las fieras. Y ellos decían, para nosotros es un gozo, un privilegio, morir por nuestra fe en Jesús, por nuestra causa en Jesús. Así que los creyentes nos identificamos con los padecimientos de Cristo cuando padecemos por hacer el bien. Gloria al Señor por ese privilegio. Gloria al Señor. Ahora, yo quiero animarle a algo, hermano. Porque, insisto, que alguien de ustedes podría estar diciendo, pero qué bonitos son los tiempos de hoy para los creyentes. No se sufre. Hermano, si estás pensando así, posiblemente no has sufrido porque no has sido fiel a Jesús en este mundo. Pero cuando empecemos a ser fieles a Jesús, vas a empezar a sentir una presión de este mundo. Vas a empezar a sentir presión en tu familia. Vas a empezar a sentir presión en tu trabajo. Vas a empezar a sentir presión en el barrio.
en el colegio, en la universidad. Cuando empieces a ser fiel a Jesucristo, vas a experimentar que tu corazón va a ser afligido. ¿Recuerdas lo que hablábamos el viernes empezando nuestro estudio? No estamos en tiempos mejores en ese sentido. Estamos en tiempos en que los creyentes son menos fieles a Jesús. Ojalá que no sea el caso nuestro. Pero nuestra fidelidad a Jesús siempre nos va a llevar a aflicciones por su causa. Y aquí Pedro nos anima. Cristo ya padeció. No son los primeros, no son los únicos. Alguien ya abrió la brecha. Estamos identificados con Él en su padecimiento. Él está identificado con nosotros en nuestro padecimiento. Ahora pasemos a algo que es extremadamente maravilloso, que es el segundo punto. El segundo punto dice que los creyentes participaremos. Y yo no quiero verlo solamente como algo futuro, también quiero verlo como algo presente, porque desde ya los creyentes ya estamos participando del triunfo de Cristo en medio de nuestro padecimiento. Pero aquí el punto dice que los creyentes participaremos, porque será en el futuro cuando se verá plenamente en nosotros el triunfo de Cristo. Los creyentes participaremos del triunfo de Cristo después de nuestro padecimiento en la tierra. Pedro nos dijo anteriormente que este padecimiento es por un poco de tiempo. Y si queremos interpretar ese poco de tiempo de manera fatalista, entonces digamos que ese poco de tiempo es la vida en la tierra. Es solamente la vida en la tierra donde tendremos que experimentar aflicciones. Pero después de eso, vendrá el tiempo de recibir aquella gloria venidera, dijo Pablo, que en nosotros ha de ser manifestada. Llegará el día en que participaremos del triunfo absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos de ese triunfo. Lo primero que nos dice el versículo 18, la última línea del versículo 18, es que su triunfo, el triunfo de Cristo, ocurrió cuando Él se levantó de los muertos. Mire que dice la última línea del versículo 18. Dice, bueno, todo el pensamiento completo dice, siendo a la verdad muerto en la carne. Ese fue el padecimiento. Esa primera frase habla del padecimiento. Ahora observemos el triunfo de Cristo. Luego dice, pero vivificado en espíritu. Así lo dice la Reina Valera, pero vivificado en espíritu. La Nueva Versión Internacional dice, pero el espíritu hizo que Cristo volviera a la vida. Es así como empieza el triunfo majestuoso de nuestro Señor Jesucristo. Su resurrección. ¿Sabe por qué la resurrección de Cristo es el triunfo? Porque justo en la resurrección Él propició una terrible derrota al pecado, a la muerte y a Satanás, que también son nuestros enemigos. El pecado, la muerte, Satanás son nuestros enemigos. Pero nuestros enemigos ya fueron derrotados por el triunfo de Cristo en su resurrección. Lo otro que nos dice Pablo es que ese triunfo, Cristo lo proclamó a sus enemigos y a los enemigos nuestros. Su triunfo fue proclamado a las fuerzas de maldad. Hermanos, a continuación vamos a meternos a un serio problema. Un problema complicado. Vamos a meternos a una situación difícil. Esa situación difícil está en el versículo 19 y versículo 20. Son versículos que han dado dolor de cabeza a los biblistas, a los intérpretes de la palabra del Señor, a través de los años, desde que se escribió. Quizá los destinatarios de Pedro sí entendieron, pero a medida que los tiempos fueron cambiando, la cultura se movió, se ha vuelto difícil interpretar este texto. Quiero leerles el texto. Dice el versículo 18, no olvide esto, el versículo 18 termina hablando del triunfo de Cristo, de su resurrección. ¿Se dio cuenta? Su resurrección. Y dice que al haber resucitado, en esa condición de resucitado, dice el 19, en el cual, en ese espíritu nuevo al resucitar, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Oiga usted,
Aquí hay muchas preguntas que podemos hacer y posiblemente sin encontrar respuesta. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dos preguntas aquí es, primero, ¿quiénes son esos espíritus encarcelados? ¿Quiénes son? Segundo, ¿qué fue lo que predicó? Porque predicar, casi siempre en la Biblia, el término predicar está en el contexto de predicar, de anunciar las buenas nuevas. Pero en este caso, no es seguro que esté en ese contexto. En este caso, predicar simplemente significa dar un anuncio, dar una proclamación. ¿Sobre qué tema? Todavía no lo sabemos, quizá. Mire el versículo 20. Dice que esos espíritus encarcelados, esto complica más el asunto. El versículo 20 dice que esos espíritus encarcelados son los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas. Debo decirle que a través de los tiempos han surgido muchas interpretaciones del significado de esto. Y yo quiero llevarlo a usted rápidamente, por lo menos por 4 interpretaciones. Al final nosotros vamos a quedarnos con una, pero voy a presentarle 4 posibles interpretaciones. Vamos a descartar 3 y vamos a quedarnos con una. De hecho, no hay una interpretación absoluta que satisfaga totalmente el sentido humano, pero vamos a escoger una interpretación al final. Aquí vienen las 4 interpretaciones que tradicionalmente se han dado a estos 2 versículos. Primero, la primera interpretación dice que Cristo predicó a los hombres inconversos, encarcelados por sus pecados, o sea, usando la metáfora, encarcelados por sus pecados a través de los apóstoles de él. ¿Ya? Que Cristo predicó a los inconversos, inconversos como los conocemos hoy, y que de manera metafórica, esos hombres están encarcelados en sus pecados, son prisioneros de sus pecados. Y Cristo predicó a través de los apóstoles. Pero esta interpretación podemos cuestionarla con lo siguiente. ¿Dónde en esta interpretación cabe la referencia a los tiempos de Noé que hace Pedro? No cabe en ningún lado. ¿Dónde en esta interpretación cabe la referencia a los días de Noé, a la generación de Noé que hace Pedro? Entonces, nosotros esta mañana vamos a descartarlo. Quizá alguien quiera aceptarlo por allá, pero nosotros lo vamos a descartar. La segunda interpretación es que Cristo, antes de su encarnación, antes de hacerse hombre, antes de nacer de María, predicó a los hombres inconversos en el tiempo de Noé por medio de la boca de Noé. Esa es otra interpretación que a través de la historia pasada se ha dado a este texto. Pero también nosotros podemos cuestionar esa interpretación. Por ejemplo, ¿por qué? Si Cristo predicó antes de su encarnación a esta generación, ¿por qué solo a esa generación? No era la única generación necesitada de un mensaje. ¿Por qué a esa generación? Tuvo que haber sido a todas las generaciones de hasta ese tiempo. Otra manera de cuestionar esa interpretación es cómo podemos conectar con esta interpretación el tema de la muerte y de la resurrección de Cristo. ¿Cómo cabe aquí? Definitivamente no cabe. La descartamos. Hay una tercera interpretación. La tercera interpretación dice que Cristo, entre su resurrección y su ascensión, o sea, después de su resurrección y antes de regresar al Padre, fue al lugar de los muertos, o sea, al Hades, o quizá al infierno, y predicó a los espíritus de los hombres inconversos que murieron en el tiempo de Noé. Esta parece interesante, ¿verdad? Esta interpretación ha gozado de algo de popularidad y muchos la han aceptado por buena. Sin embargo, hay muchas cosas que quedan en el aire si adoptamos esta interpretación. Por ejemplo, y nuevamente, ¿por qué Cristo fue a predicar solamente a la generación de Noé? ¿Por qué solamente a ellos? Si desde Adán hasta Cristo han pasado miles de generaciones, ¿por qué solamente a ellos? Parece que no tiene sentido, ¿verdad?
Otra manera es, supongamos que Cristo fue a predicar el evangelio a ellos. ¿Para qué va a predicarles Cristo el evangelio? A los que ya murieron sin Cristo, a los que murieron en incredulidad. Si la Biblia misma enseña que después de la muerte se acabó la oportunidad, después de la muerte no hay chance de arrepentimiento. No tiene sentido. Otra manera de objetar esto es que Pedro está hablando de espíritus, ¿ya? Espíritus. Predicó a los espíritus, dice Pedro. Ahora, según esta tercera interpretación, espíritus se refiere al espíritu de los hombres que murieron en el diluvio. Pero algo interesante es que en el Nuevo Testamento, ese concepto de espíritus no se usa para referirse a seres humanos. No se usa. No tiene apoyo en la Biblia. Así que esa es otra objeción. Por lo tanto, hermanos, está difícil aceptar esta interpretación como cercana a lo que Pedro está transmitiendo a la iglesia. Así que yo la descarto. Pero hay una cuarta interpretación. Esta cuarta interpretación dice que Cristo, entre su resurrección y su ascensión, o sea, después de resucitar y antes de ir al Padre, fue y anunció a los ángeles caídos su triunfo, no el evangelio precisamente, no el evangelio de arrepentimiento, pero sí su triunfo sobre las fuerzas sobrenaturales del mal. Esto puede tener algunos argumentos en contra, pero esta vez yo quiero mencionar los argumentos a favor que esto tiene. Primero, así como el Nuevo Testamento no usa el término espíritus para referirse a seres humanos, pero sí usa el término espíritus repetidas veces en los evangelios, en las diferentes cartas, para referirse a las fuerzas demoníacas, para referirse a las huestes espirituales de maldad. Si usa términos espíritus para referirse a los demonios de Satanás. Ese es el primer argumento a favor. Otro argumento es que podríamos hacer una relación entre espíritus de Pedro, versículo 18, 3:18, con los hijos de Dios que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres allá en Génesis capítulo 6, versículo 2. Según la interpretación más popular de Génesis 6:2, dice que los hijos de Dios es una referencia a demonios y a ángeles caídos que fueron y tuvieron relaciones sexuales con humanos femeninas, o sea, con mujeres, con los hijos de los hombres. Y esa fue la maldad, según Génesis 6. Esa fue la maldad que empezó a desatar la ira de Dios sobre aquella generación hasta que concluyó con un juicio radical de parte del Señor. Entonces, note usted que sí podemos hacer entonces una relación entre espíritus de 1 Pedro 3:18, 19, con los hijos de Dios que desataron una ola de maldad allá en Génesis capítulo 6. Tercer argumento a favor de esta última postura. El triunfo de Cristo sobre las fuerzas del mal. Por favor, acompáñeme ahí rapidito a leer el versículo 22. Mira el versículo 22 que dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea, ¿qué está diciendo el versículo 22? Que Cristo obtuvo un triunfo absoluto, glorioso, magnífico sobre las fuerzas espirituales de maldad. Entonces, parece que el contexto mismo de Pedro, allí en el versículo 22, favorece la cuarta interpretación. Y por último, esto casi me convence de que esta es la interpretación. Este punto de vista, el punto de vista en el número 4, no lo dude, que provee consuelo y ánimo a los lectores de la carta de Pedro. Aquellos creyentes que están sufriendo. ¿Sabe por qué? Porque esos creyentes están sufriendo directa o indirectamente por causa de la influencia de los demonios sobre aquella sociedad que oprime a los creyentes.
Son los demonios los que indirectamente están afligiendo a esa iglesia a través de la familia, a través del gobierno, a través de los vecinos, a través de toda esa sociedad. Entonces, cuando los destinatarios de Pedro ven que Cristo obtuvo el triunfo sobre las fuerzas sobrenaturales de maldad, ellos dicen, nuestro verdugo está aniquilado. Nuestro verdugo ha sido vencido. Nuestro verdugo ha sido puesto bajo la autoridad de nuestro triunfante Salvador. Entonces, creo que esta es la interpretación. Por eso decíamos en el segundo punto, el triunfo de Cristo, el triunfo que empezó el día de su resurrección. Antes de ir al Padre, Jesús fue y lo proclamó a las fuerzas de maldad. Llegó a decirles, a recordarles que se les acabó el tiempo. Llegó a recordarles que hasta allí llegó su imperio. Llegó a recordarles que ahora Él tiene el poder sobre la muerte, sobre el pecado y sobre ellos mismos. Gloriosa verdad para una iglesia sufriente en este mundo. Su verdugo ha sido derrotado. Su verdugo ha sido vencido. Esto no va a ser para siempre. Esto no va a ser para siempre. Un día usted y yo participaremos del triunfo de Jesús. Participamos de ello hoy parcialmente, pero un día participaremos del triunfo de Jesús en toda la plenitud, ya sin el pecado en nosotros, ya sin el desgaste que nos conduce a la muerte ahora mismo, ya sin la enfermedad, ya sin el dolor, ya sin un mundo que odia a Dios. Se va a acabar. Participaremos del triunfo de Cristo. Y terminemos mirando nuevamente lo que dice el versículo 22. El triunfo de Cristo se magnificó en su regreso al Padre. Entonces, un triunfo que surgió de la resurrección, un triunfo proclamado a los demonios y un triunfo magnificado al estar con el Padre. Mira, al cielo. La última parte del versículo 21 hace referencia a la resurrección. Por la resurrección de Jesucristo. Después de su resurrección, proclama su victoria sobre los demonios y luego, habiendo subido al cielo. Óigame, yo quiero que usted observe, sea muy observador de las letras que están en este versículo 22. Dice, quien habiendo subido al cielo. Si la frase completa terminara allí, pues el triunfo de Cristo no sería tan magnificado al llegar al cielo. Sería visto como un triunfo normal porque subió al cielo. Pero hermano, observe allí en su Biblia, si su Biblia es como la mía, agrega un detalle más. Dice que subió al cielo. ¿Hasta dónde, hermano? ¿Hasta dónde, hermana? ¿Hasta dónde subió? Dice, hasta la diestra de Dios. ¿Sabe qué significa eso? El triunfo de Cristo ha sido magnificado, exaltado. Regresa de un mundo en el que padeció como padecemos nosotros y regresa a la casa de su Padre, donde es recibido y se le entregan los honores más grandes que hay en todo el universo. Y los honores más grandes en todo el universo están a la diestra de Dios. Y allí es el lugar de Jesucristo, la diestra de Dios. O sea, esto significa que Él fue exaltado en un lugar de preeminencia, de honor, de majestad, de autoridad, de poder. Hermano, hermana, amigo, el Cristo, el Señor por el que nosotros padecemos hoy, no es un Señor pobre, débil. Es un Señor que está sentado a la diestra de Dios, en un lugar de preeminencia, de grandeza, de honor, de poder, de autoridad.
Permítanme conectar la batería de esta computadora. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta quién es el Señor al que servimos? ¿Por el que somos afligidos? ¿Se dio cuenta? Y entonces, ¿por qué nosotros somos tan fríos en relación con la grandeza de ese Señor? ¿Por qué nosotros somos tan tímidos? ¿Por qué nosotros nos acobardamos? ¿Por qué tenemos temor de sufrir por su causa? ¿Por qué tenemos temor de identificarnos como seguidores fieles de Él? ¿Por qué no dar en nuestra vida el siguiente paso hacia la fidelidad a Jesús? Él está a la diestra de Dios. Si Él está a la diestra de Dios, tiene toda la autoridad, todo el poder. Pero a pesar de su grandeza, está totalmente identificado con nuestro padecimiento. Camina con nosotros por nuestra vía del dolor. Está a la diestra de Dios. Quiero terminar leyendo estas conclusiones y aplicaciones con usted. Nosotros no seremos los primeros en enfrentar aflicción por causa del nombre de Cristo. No somos los primeros. Otros creyentes fieles del pasado ya han recorrido ese camino. Pero sobre todo, nuestro Señor también ya lo recorrió. Nuestro Señor sufrió. Él cruzó la vía dolorosa. Sufrió por hacer el bien. Sufrió siendo el justo. Hoy vamos a hacer memoria a través de la mesa del Señor, de la cena del Señor, de esa vía dolorosa que Jesús caminó siendo el justo por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Usted está listo para participar de esto, ¿verdad? Segundo, el ejemplo de Jesús nos inspira hoy a nosotros, creyentes del siglo XXI, y nos recuerda que Él sí entiende nuestras aflicciones y nos consuela en las mismas. Es un privilegio entonces identificarnos con Cristo en su sufrimiento. Quizá ni seamos dignos de ese privilegio, pero aceptémoslo con gozo y confianza. Quizá no somos dignos. La tradición cristiana dice que Pedro murió crucificado. Y cuando él supo que iba a ser crucificado como su maestro, como su Señor, me refiero al Pedro que escribió esto. Cuando él supo que iba a morir crucificado como su Señor, él dijo, por favor, no me claven como mi Señor. Crucifíqueme de cualquier otra manera, no como el Señor. No soy digno de morir como Él murió. No soy digno de sufrir la forma en que Él sufrió. No somos dignos, hermanos. Es un privilegio, es un honor. Un día lo va a entender. Pero mientras llegamos a entenderlo, aceptémoslo con gozo y confianza. Cuarto, Cristo, después de padecer por hacer el bien, resucitó. A nosotros nos va a llegar el día de la resurrección. Su resurrección es el triunfo rotundo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Fue y proclamó su triunfo sobre las huestes espirituales de maldad que obran en las personas que afligen a los creyentes. Su triunfo fue magnificado cuando fue puesto a la diestra de Dios con toda la majestad del triunfador. Y allí tiene que ser con T mayúscula, del triunfador. Por último, hermanos, mucho ánimo en este peregrinaje que seguramente, y si somos fieles a Jesús, estará acompañado de aflicciones. No pierda de vista lo siguiente. Quien hoy se identifique con Cristo en su padecimiento, participará mañana de su triunfo. Usted ya recordará Romanos 8:18. Dijo Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amada iglesia, quiero que me acompañe a una oración. Si el Señor ha hablado a sus corazones, si el Señor les ha enseñado algo así como, hermano, tú debes ser más fiel a Jesús. Hermano, no debes seguir murmurando por las aflicciones por causa de Jesús. Hermano, debes darte a conocer como un seguidor de Jesús, aún a ese mundo que no ama a Jesús. Si el Señor te ha dicho algo como esto, ora en tu corazón y dile, Señor, yo quiero ser ese creyente fiel, ese testigo fiel. Sería un honor para mí sufrir pérdidas personales, sufrir aflicción. Sería un privilegio enorme para mí, Señor, padecer por tu causa en este mundo. Si en tu voluntad, Señor, y en tus propósitos está el que nosotros padezcamos aflicción, aquí estamos. Todo lo que queremos hacer y ser es ser fieles a ti. Ser fieles absolutamente. Y no avergonzarnos ante este mundo que no te admira. Más bien confesarte ante este mundo que te rechaza. Magnificar tu nombre en esta tierra. Ahora, Señor, con esta iglesia nos preparamos para hacer memoria de tu padecimiento en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Queremos hacer memoria no solo de tu padecimiento, también queremos hacer memoria de tu triunfo en la cruz. ¿Qué es nuestro triunfo, Señor? ¿Qué es nuestro triunfo? Nos afligen las dificultades de esta vida. Nos carga nuestro peregrinaje en esta tierra, pero nos consuela que hay un triunfo nuestro. Tu triunfo es nuestro triunfo. Y hoy queremos celebrar la cena del Señor, teniendo eso en mente. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos pecado contra ti. Hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Hemos pecado contra tu santidad. Y nuestros corazones están dolidos, están con pena, con vergüenza de pecar contra ti, porque hemos entendido la magnitud de tu triunfo ahí a la diestra de Dios. Mereces fidelidad nuestra y perdónanos porque hemos pecado contra ti. Y con ese corazón limpio por el poder de tu sangre, participamos ahora de la mesa del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, preparen el pan. Esta vez recuerda, simboliza, representa el cuerpo de Cristo. Ténganlo ahí a mano. Participemos de ello. Sintamos en este momento la identificación con Cristo en su padecimiento. Pero también celebremos en este momento el triunfo de Cristo, que es el triunfo de la iglesia, que es el triunfo nuestro. Celebrémoslo. Tenga preparado allí ese pan que recuerda el cuerpo de Jesús que padeció por nuestro pecado. Tenga allí también cerca de usted el vino que representa la sangre de Cristo, la vida de Cristo, derramada absolutamente, derramada hasta la última gota, murió para que usted y yo viviéramos. Mientras usted lo prepara, yo busco Primera Corintios, capítulo 11. Yo tengo listo aquí el pan.
Y tengo lista la copa, el pan que representa el cuerpo de Jesús y la copa que representa su sangre con la que se selló el nuevo pacto. Escuche cómo escribió Pablo a los Corintios respecto a este tema. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto es lindo. Pedro no dice, yo recibí de los otros apóstoles lo que les he enseñado. Pablo dice, yo lo recibí del Señor. Esto que voy a decirles, yo lo recibí del Señor. Certeza. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, venga nuevamente a su memoria el padecimiento de Cristo. Y al pensar en el padecimiento de Cristo, yo deseo que usted halle consuelo para su corazón. Cristo fue el primero que padeció. Y nuestros padecimientos son diferentes. Quizá parecidos en dolor, pero en significado diferentes. Cristo padeció por el pecado de la humanidad. El padecimiento de Cristo fue un padecimiento expiatorio. Nuestro padecimiento no es expiatorio. Pero es lindo cómo Jesús, con su padecimiento, se identifica con el nuestro. Y cómo nosotros, con nuestro padecimiento, nos identificamos con el padecimiento de Cristo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, discípulos míos, dijo Jesús a los suyos, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Padecimiento terrible. Haced esto en memoria de mí. Las próximas veces, dice a sus discípulos, que vuelvan a comerlo, háganlo siempre en memoria de mí. Y esta mañana, en memoria del cuerpo castigado brutalmente de Jesús, comemos este cuerpo, este pan. Comámoslo, hermanos. Hermano Nahum Martínez, dale gracias a Dios, dale gracias al Señor por su padecimiento, por su muerte, por nuestros pecados, por su muerte para llevarnos a Dios. Dale gracias a Dios con una oración, hermano. El micrófono, hermano Nahum, para que te escuchemos. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por ese sacrificio, Señor, hecho en la cruz, Señor, por haber dado tu cuerpo, Señor, que fue inmolado, fue golpeado, fue maltratado por nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ese amor sin condición. Gracias porque viniste a este mundo, te hiciste hombre y moriste por nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque has derramado tu sangre, Señor. Has dado tu cuerpo por nosotros los pecadores, Señor. Has cancelado la deuda, Señor, que nosotros merecíamos ese castigo, Señor. Esa deuda que teníamos contigo, Señor. Ese pecado que cargábamos, tú lo has llevado, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias, estamos nuestro cuerpo, nuestra vida está muy agradecido por ese sacrificio que has hecho en la cruz del Calvario. Muchas gracias, Señor. Y te damos gracias por ese sacrificio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Nahum. Dice el versículo 25 de 1 Corintios 11. Asimismo,
Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Que el Señor nos guarde de hacer esto sin hacer memoria de Él. Porque Jesús pidió que se hiciera siempre en memoria de su padecimiento, de su vida derramada hasta la última gota y de su triunfo absoluto. En memoria de la sangre de Cristo, en la memoria de nuestro Salvador, tomemos esta copa. Hermana Isabel Ramírez, dele gracias al Señor por su vida derramada en la cruz, por su nuevo pacto en nosotros. Oremos, hermana Isabel. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, por tan sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, Señor, que no lo merecíamos, Señor bendito. Gracias por esa sangre derramada, Padre Santo, y no tenemos con qué pagarte durante vivamos en este mundo, Señor. Solo nos queda obedecerte, adorarte, bendecirte, Señor, y ser fiel a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este momento que nos permite estar todos en comunión, Señor, celebrando en esta mañana ese sacrificio que tú hiciste. En el nombre de tu Hijo amado, oramos y te lo agradecemos y te damos gracias. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Isabel. Gracias a todos ustedes, mis amados hermanos. Estoy muy contento de haber participado de esta celebración junto a ustedes. Bendice mi vida hacerlo. Bendice mi vida predicar la palabra con ustedes, pero recibir la palabra con ustedes. Un fuerte abrazo para todos y dejo el tiempo con mi hermano Daniel Osorio. Adelante, mi hermano Daniel.